Muy buenas tardes. Quisiera primero agradecer la invitación que nos ha formulado el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para poder compartir con ustedes durante algunos minutos algunas reflexiones sobre un tema de tanta importancia, de tanta relevancia y de tal actualidad que hoy mismo es un día de grandes noticias en relación con esta materia, venidas desde el propio Tribunal Supremo de Elecciones, un tema de absoluta actualidad jurídica, absoluta actualidad política y absoluta actualidad en el orden social costarricense. Básicamente, cuando nos referimos a un tema como este, es necesario entender qué motiva al Estado costarricense para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a formular las preguntas que finalmente formula hace ya casi 2 años, en el año 2016. Y la motivación, sin duda alguna, es muy simple y muy llana. Toda persona, absolutamente todo ser humano en el territorio nacional, tiene absolutamente todos los derechos. A toda persona deben garantizarse absolutamente todos los derechos fundamentales que le son reconocidas a otras personas. No pueden darse dentro de un Estado que se precie de democrático cualesquiera distinciones que no tengan una base sólida, objetiva y razonable, muy firme en la génesis de estas distinciones. Por esa razón, cualquier paso que se dé para el reconocimiento de los derechos de una población en particular, de un grupo de personas en particular, es simple y sencillamente la lucha que todo Estado debe dar como su deber ético esencial, que es velar por la seguridad, por el respeto y por la felicidad de todas las personas que habitan en su territorio. Es por ello que, partiendo de una premisa muy clara, y es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 2 establece deberes muy concretos a todos los estados que forman parte del sistema, un deber de respeto de todos los derechos allí consignados, un deber de garantía que obliga al Estado a establecer todos aquellos mecanismos necesarios para la garantía y adecuada tutela de dichos derechos, y un deber de adecuación, según el cual debe adecuar su normativa interna a las necesidades propias de un régimen donde se respeten y tutelen todos los derechos fundamentales y se eviten las situaciones de orden discriminatorio. Es en ese contexto en el cual el Estado costarricense toma su decisión. Pero no solamente por entender que existe un deber ineludible del Estado de respetar los derechos de absolutamente todas las personas, sino porque además el mismo sistema interamericano había venido en una franca evolución de quizás las primeras decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy volcadas hacia temas propios de sistemas autoritarios, de excesos en el ejercicio del poder público, hacia una amplitud temática que comienza a analizar diferentes derechos de las personas que incluso ha llegado en tiempos recientes a incluir derechos de orden laboral o de orden ambiental, y en el cual se enmarca una tendencia jurisprudencial cada vez más robusta de parte de la Corte Interamericana para reconocer y tutelar los derechos propios de las poblaciones LGBTI en los diferentes países del continente. Es así como casos como Atala Rifo y Niñas contra Chile, Duque contra Colombia o Flor Freire contra Ecuador comienzan a delinear un hilo jurisprudencial en el cual la Corte comienza a entender que la orientación sexual y también la identidad de género son en principio categorías sospechosas que nos permiten a nosotros reflejar cierta reticencia cada vez que se establezcan diferenciaciones entre estas y otros y los derechos de otras personas a partir de dichas categorías. Posteriormente consolida aún más
este concepto al llegar a entenderlas como categorías de protección especial. Es decir, cuando el artículo 2 de la Convención Americana habla de un especial deber de parte del Estado de proteger de forma enérgica los derechos de las personas y evitar discriminaciones, principalmente basadas en determinadas características y determinadas categorías, la Corte Interamericana entiende estas son dos categorías de protección especial que por lo tanto merecen por parte del Estado y requieren por parte del Estado especiales esfuerzos para su garantía y para su tutela. A partir de esto, de esta evolución jurisprudencial muy interesante, creo que lamentablemente quizás el tiempo que tenemos no permite analizar con detalle cada uno de estos fallos que son verdaderamente muy paradigmáticos, históricos por parte de la Corte Interamericana y que probablemente si los leyéramos no nos sorprenderían tanto como parece haberle sorprendido a algunas partes del continente, sobre todo a esta parte del continente americano ubicada entre el río San Juan y el Zixabola, la decisión que finalmente adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la opinión consultiva OC-24. No es más que la continuación de un proceso continuado de evolución jurisprudencial. El país también había adoptado una serie de medidas de orden administrativo en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Poder Judicial en el ámbito administrativo, pero también medidas de carácter jurisdiccional. La Sala Constitucional, pese a que, como bien sabemos, no ha anulado las disposiciones del Código de Familia que consideran nulo el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cierto es que sí, hay que reconocer que ha tenido una evolución jurisprudencial en esta materia y ha venido declarando inconstitucionales algunos actos y algunas normas que se pueden considerar discriminatorias en contra de la población LGBTI. Es en ese contexto donde el Estado había dado una serie de pasos para potenciar el reconocimiento de estos derechos, pero se había topado con un muro infranqueable. Ese muro infranqueable es la Asamblea Legislativa, donde diversas iniciativas de ley habían encontrado muy poco eco para poder avanzar y para poder desarrollarse adecuadamente y convertirse en leyes de la República. Es curioso haber escuchado una serie de críticas a la opinión consultiva y a la acción del Estado por formular esa consulta, indicando que debió haberse esperado a que la Asamblea Legislativa tomara una decisión en esta materia. Por un lado, teníamos un muy mal precedente con fecundación in vitro, donde la Asamblea Legislativa tuvo más de una década la posibilidad de haber emitido una regulación que no nos convirtiera en casi el último país del mundo en permitir la fecundación in vitro. Sino que además, si observábamos el devenir de estos expedientes legislativos, lo que veíamos es que ninguno de ellos, ni siquiera aquellos que pueden ser considerados menos avanzados, menos progresistas y menos garantistas de los derechos de las personas, habían tenido un avance adecuado dentro de la Asamblea Legislativa. Había que tomar una decisión, y esa decisión la toma el Estado costarricense, acudiendo de buena fe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedirle una aclaración acerca de los alcances que deben tener las normas convencionales relacionadas con los derechos de la población LGBTI, particularmente en torno a dos grandes temas, en torno a los temas de identidad de género y en torno a los temas relativos a la orientación sexual. Es así que el Estado costarricense formula básicamente dentro de estos temas, una serie de preguntas, pero que podríamos resumir de la siguiente manera. En el caso de la identidad de género, pregunta si resulta convencionalmente posible que para que una persona pueda optar por un cambio en su denominación registral, resulta indispensable tener que acudir a un proceso jurisdiccional oneroso, lento,
formalista como el que actualmente teníamos regulado en el artículo 54 del Código Civil. O si, por el contrario, al considerarse como una categoría de protección especial por parte de la jurisprudencia constitucional, deberíamos entender que la única forma de garantizar plenamente ese derecho sería logrando que las personas, a través de un procedimiento administrativo, gratuito, rápido y lo menos estigmatizante posible, pudiera llevar adelante su voluntad de modificar su nombre registral a partir de su género autopercibido. Es así como se le formulan estas preguntas, así como las relacionadas con orientación sexual. En relación con la orientación sexual, básicamente se le pregunta a la Corte si ese desarrollo que ha venido realizando en su jurisprudencia a lo largo de los años podría significar que a una pareja de personas del mismo sexo se le deben reconocer exactamente los mismos derechos de orden patrimonial que a una pareja de personas heterosexuales. Y si esto requiere del establecimiento de alguna figura jurídica en particular. La Corte Interamericana, como ustedes saben muy bien, la Corte Interamericana determina de manera muy clara que el Estado debe establecer procedimientos ágiles y simples para la modificación del nombre, no solamente del nombre, sino también de la modificación del género registral. Indica también la Corte Interamericana que no solamente es una categoría protegida de la identidad de género, sino también la expresión de género, la manera como la persona se exprese mediante signos externos ante la comunidad y no únicamente su propia autopercepción. En cuanto al tema de la orientación sexual, la Corte Interamericana es extremadamente clara al establecer que absolutamente todos los derechos reconocidos a las parejas de personas heterosexuales, no solamente los derechos patrimoniales, sino todos los derechos, deben ser reconocidos también a parejas de personas del mismo sexo. Y en ello es lapidario el párrafo 228 de la opinión consultiva OC 2417, al establecer que los estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en el ordenamiento jurídico interno, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Y por si no fuera suficientemente claro esta primera parte del párrafo, termina diciendo lo siguiente: los estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes transitoriamente y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna. Obviamente, eso nos lleva a entender con mucha claridad que pese a que la decisión comunicada el día de hoy por parte del Tribunal Supremo de Elecciones pareciera encerrar el tema del cambio de nombre de una manera satisfactoria, pareciera dar por cerrado, por finiquitado ese capítulo de la historia, quizás no tanto en lo atinente al cambio de género, puede ser que falten algunas medidas por adoptar. Lo cierto es que en materia de orientación sexual y particularmente en lo atinente a las relaciones entre personas del mismo sexo, la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones el día de hoy lo que hace es postergar hasta una decisión futura y eventual de la Sala Constitucional lo concerniente a este tema. Lo cual, pues bueno, es interesante a partir de la perspectiva del control de convencionalidad, que es una obligación de todos los órganos del Estado, absolutamente todos los órganos del Estado, no solamente los tribunales constitucionales, como más
quizás la opinión más tradicional considera, o no solamente de los órganos de la jurisdicción común, la jurisdicción de familia, laboral o contencioso administrativa, sino de todos los órganos jurisdiccionales. El Tribunal Supremo de Elecciones en muchas ocasiones actúa como un órgano jurisdiccional, pero también lo es de todos los demás órganos del Estado. Y así lo dejó muy claro en la resolución de supervisión de cumplimiento del caso de fecundación in vitro, Artavia Murillo contra Costa Rica. De manera muy clara y muy contundente, dejó establecido que el deber del Estado de realizar control de convencionalidad es de todos, absolutamente todos los órganos del Estado. Y yo acrecentaría que además es de todas las personas físicas que estamos, de derecho privado que habitamos en nuestro país, personas físicas y jurídicas que nos desenvolvemos en el ámbito privado, todas tenemos exactamente la misma obligación de hacer cumplir el derecho convencional, que finalmente es válido y cuenta con un alto rango normativo dentro de nuestro sistema jurídico. La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Elecciones, en todo caso, sí plantea al menos un par de aspectos que creo que son muy relevantes en ese punto. Uno de ellos es que, a la luz del párrafo 228, pareciera indicarnos que, aun cuando la figura, de acuerdo con el tribunal, no pueda ser aplicada en este momento de manera plena hasta que haya una decisión de la Sala Constitucional, sí debería poder aplicarse la segunda parte del párrafo, es decir, el reconocimiento de todos aquellos derechos propios de una relación matrimonial o de una unión de hecho, para aquellas relaciones entre personas del mismo sexo, aun si no pudiera darse el registro. Otro elemento muy interesante, un poco difícil de comprender quizás, es que la Sala Constitucional haya dicho que aun cuando no va a inscribir los matrimonios de momento, sí va a hacer una marginal en el asiento registral, indicando que las personas, pues no he visto esa marginal, ¿qué es lo que dice? Es un poco difícil de predecir el texto, pero imaginémonos que va a decir algo así como: estas personas han decidido contraer matrimonio aunque no aparezca como tal aunque no sea una inscripción de un matrimonio. Bueno, lo interesante con esto es que la decisión que en algún momento adoptó el Consejo Superior Notarial, indicando que eran nulos los actos notariales que implicaran la realización de una escritura de matrimonio de dos personas del mismo sexo, queda en este momento sin efecto, ya que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones va a realizar una inscripción a partir de esa escritura, con lo cual está reconociendo la validez de ese acto notarial y únicamente está supeditando esa decisión a el acto de registro que finalmente se emita. Es en todo caso un momento en el cual se tendrán que dar muchas otras medidas. El Poder Ejecutivo, sin duda alguna, va a tener que tomar previsiones en materia de identidad de género, va a tener que, a partir de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, que hacer algunas reformas normativas que permitan que otros documentos de identidad regulados en nuestro ordenamiento, como el pasaporte, la licencia de conducir, los trámites que se hagan, por ejemplo, ante el Sistema Bancario Nacional, que son un tema muy sensible, todos estos elementos puedan ser realizados de manera efectiva a partir de lo regulado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya hemos visto pasos interesantes que han sido dados en esta materia. Algunas direcciones jurídicas han comenzado a emitir criterios muy interesantes y muy fuertes en esta materia. La Procuraduría General de la República, en una decisión, en un informe que, aunque fue emitido hace algunas semanas, se le publicitó muy recientemente, reconoce el efecto vinculante de la opinión consultiva de la Corte Interamericana y el deber de hacer control de convencionalidad.
la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo 19 del año 2018, que es sumamente interesante en esta materia y que también nos deja ver cuál es la posición de la jurisdicción costarricense en relación con este tema. Y por supuesto tendrán que venir las decisiones de los tribunales de familia, el Tribunal de Familia, que en mi opinión, me disculpa quien sea de otras áreas de la judicatura, pero en mi opinión es el ámbito jurisdiccional que mejor comprende el tema de los derechos fundamentales en este país, al reflejarlo en sus decisiones. Me parece la jurisdicción más progresista que existe en este país, la jurisdicción de familia. Y lo cierto es que tanto los tribunales de familia como los civiles en temas de sucesión, como los contenciosos administrativos cuando vayan a conocer de los actos que se vayan a desarrollar en esta materia. Este mismo acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones podría ser conocido también en la vía contencioso administrativa, puesto que fue emitida en el ejercicio de la función administrativa del tribunal y no de la función jurisdiccional. Y, por supuesto, la jurisdicción constitucional, que tiene casos pendientes en este momento y que, bueno, tendrá que tomar una decisión acerca de si es todavía sostenible la constitucionalidad de las normas del Código de Familia que impiden o que anulan al matrimonio realizado entre personas del mismo sexo. Estos pasos, sin duda alguna, aun cuando son los primeros, nos hablan de un movimiento que desde mi punto de vista es una rueda, la rueda de la historia que no se detiene, una rueda que avanzará en esta materia, eliminando una de las discriminaciones odiosas que se mantienen todavía en nuestro ordenamiento jurídico y que como Estado democrático debemos eliminar, y debemos recordar una idea tan simple como que todas las personas en este país tienen derecho a gozar de todos sus derechos fundamentales, que el disfrute de un derecho fundamental por parte de una persona no impide que las otras se vean menoscabadas en sus derechos. El que mi vecino pueda desarrollarse libremente con su pareja y tener todos sus derechos no afectan absolutamente nada a absolutamente nadie más. No hay ninguna familia que se vea afectada, la vida de nadie se ve en peligro por esa razón, absolutamente nadie más. Quizás en algún momento, y creo yo que el cambio generacional nos vendrá muy bien en algún momento. Y termino con esta breve reflexión a partir de la conversación que he tenido con mis estudiantes en la universidad. Para estas personas que son de 19 y 20 años, a veces les resulta hasta un poco ridículo que discutamos acerca de si deben reconocerse estos derechos a las personas. Que les resulta ridículo, quizás mucho del tono que tuvo la última campaña electoral tiene relación con eso, porque para muchas personas ya de la nueva generación entienden que esto no es un tema de discusión. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preocupamos por otros temas? Esto simple y sencillamente es reconocer que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de sus propias libertades. Probablemente cuando evolucionemos un poquito como sociedad, y creo que generacionalmente lo haremos, entendamos que el deber primordial del Estado es asegurar a cada persona su seguridad, a cada persona su derecho al desarrollo y a cada persona su derecho a ser feliz, sin menoscabar de ninguna manera los derechos de las otras personas. Creo que hemos iniciado un camino sin regreso hacia el convertirnos en una sociedad mejor a la que hemos sido hasta este momento, y pese a los tropiezos y pese a los pocos retrocesos que podamos sufrir, este camino es irreversible para bien de nuestra sociedad y para bien de nuestro devenir como Estado. Muchas gracias.